Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Cómo transformarse en una Customer Company. Hoy día conoceremos la importancia del cambio cultural en las organizaciones para lograr mejores experiencias en los clientes. Además, se responderá a la pregunta ¿cómo implementar la estrategia de transformación cultural con enfoque al cliente dentro de las organizaciones? En esta oportunidad nos acompaña Alexander Infantes, quien es consultor estratégico en gestión de la experiencia del cliente, cadena de suministro y procesos. Durante el webinar pueden dejar sus preguntas en la opción de Q&A del Zoom o también a través del chat. Esta se responderá al final de la ponencia y luego pasaremos una breve encuesta para recuperar su feedback, lo cual nos permite a nosotros seguir mejorando. Sin más preámbulos, los dejo con Alexander. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días con todos y muchas gracias a la Universidad UTEC por esta oportunidad de poder compartir pues, mis experiencias y conocimientos en este tema tan relevante hoy en día dentro del mercado industrial, comercial, que es todo lo relacionado a la experiencia del cliente. Si me permiten, bueno, okay. ¿Puedo compartir ya el link? Ok. Sí. Sí, ok. Muy bien, voy a minimizar esto. Me presento y gracias por esa introducción. Alexander Infantes, ¿no? Soy un profesional de la experiencia del cliente, pero también dentro de una carrera profesional más de 20 años liderando y gestionando las estrategias de experiencia del cliente y las operaciones también de diferentes compañías, líderes en tecnología, gestión de la energía, logística, salud y minería. Bien, aquí les dejo y les comparto pues, mis contactos y mis redes por si tienen alguna pregunta posterior a esta presentación. Sin más preámbulos, pues tengo una pregunta para ustedes que me gustaría que podamos compartir y entender muy bien con una frase o una palabra qué es para usted o qué es para ti el Customer Company. Ahí les compartió Geraldine el link por si esperaremos un minuto porque me interesa mucho conocer cuáles son sus expectativas sobre qué es para ustedes ser un Customer Company. ¿No? ¿Nos anima todavía? Keyword. ¿Cerrada? ¿No? Hola, Parece que lo no que está pasa es que funcionando. sale que no, al momento ¿No? de dar clic en el Menti sale que la pregunta no está todavía habilitada, sale con candado. A ver, vamos a Porque ver. ese voting is closed. Bueno, Ajá, a ver, aún no vamos está a ver. abierta. Ahí te sale que en la esquina superior derecha te sale closed. Derecha, close. Bueno, en fin. No salí. Qué pena. No se preocupen. Igual es algo que puede suceder en este tipo de presentaciones. Así que no se preocupen, amigos. Es interesante, pero lo pueden escribir por la red. Bien. Algunas empresas realmente entienden el servicio al cliente, saben cómo contratarlo, capacitarlo y entregarlo, ¿no? Otras empresas, en cambio, afirman dar el servicio al cliente, pero en realidad se basan en una mentalidad operativa, con reglas, con políticas que permiten un poco de flexibilidad, evitando que sea algo más que una transacción comercial. Ser una Customer Company, pues es trabajar bajo diferentes enfoques. Una empresa enfocada en el cliente permite a los colaboradores tomar decisiones que beneficien al cliente y esto se llama empoderar. Una empresa centrada en el cliente contrata personas que se ajustan a la cultura de la organización, lo que significa que tienen personalidades
y valores fundamentales que se alinean a la visión y misión de la empresa. Una empresa orientada al cliente invierte tiempo y dinero en capacitarse en habilidades blandas como la construcción de relaciones y el servicio al cliente. Los líderes de la empresa enfocada en el cliente establecen la visión y misión de la cultura y luego predican con el ejemplo. Las personas son primero y una empresa centrada en el cliente sabe de la importancia de esto en primer lugar y específicamente a los colaboradores. Finalmente, una empresa centrada en el cliente ve el servicio al cliente como una filosofía o una estrategia de negocios que debe ser adoptada por cada integrante de la organización, es decir, todos los colaboradores de la empresa, reconociendo que hay clientes tanto externos como internos. Bienvenidos al mundo del cliente conectado, activo, con opinión propia y en constante movimiento. Estamos viviendo la era del cliente y de la cuarta revolución industrial, donde el cliente sabe que ahora tiene el poder y además sabe usarlo. Tiene una voz que se escucha muy alto y muy fuerte y que llega muy lejos. Lograr su fidelidad requiere mucho más que un programa de fidelización, valga la redundancia. ¿Para qué? Para mantener su confianza. Recuerden, ellos esperan ser el centro del mundo y todas las empresas deben situarlas justamente en ese centro. ¿Qué desafíos tenemos hacia una customer company? Primero, a nivel dirección y a nivel de gerencia, es muy importante que se dedique tiempo dentro de la agenda de los directores y gerentes. Es muy importante también tener los datos del cliente que se necesita y las capacidades analíticas para poder requerirlo. Es importante integrar, ¿no?, los procesos y la colaboración en sí. Además, hay que asegurar que los procesos se escriban a partir de las necesidades del cliente y formalizarlos. También hay que asegurar que la organización implemente e introduzca herramientas tecnológicas y de gestión. Que los CEO y los ejecutivos de primer nivel pongan como parte de su agenda y prioridad el tema de la experiencia del cliente. Y entender también, o hacerles entender al directorio y a la gerencia la importancia y el retorno a la inversión de gestionar la experiencia del cliente en un ecosistema de foco al cliente. Finalmente, asegurar las habilidades y las competencias de los colaboradores que formarán parte clave y fundamental de esta transformación. Y todo tiene que ver con la cultura. Para ser una customer company hay que trabajar muy fuertemente en la cultura y es un conjunto realmente de varias valores, creencias, conocimientos y formas de pensar que nosotros como seres humanos producimos en general. Y si lo llevamos al plano empresarial, una cultura organizacional enfocada en el cliente, pues tiene que generar un cambio de mentalidad de los directores, de cada integrante de la organización, que permita interactuar y dinamizar constantemente este tema y respirar constantemente este tema en sus actividades diarias. Convertirse en una customer company o una empresa enfocada en el cliente no es solamente un destino, sino realmente es un viaje. Y aquí les voy a presentar cómo a partir de diferentes aspectos o pilares uno puede construir esta transformación en una compañía. Es importante trabajar en los siguientes ejes: en la estrategia, la cual permite definir la visión de la organización, en programas de transformación aterrizados del cómo se deben hacer las cosas, y que esto contribuya en las decisiones y en las políticas que se definan dentro de la organización y se implementen, así como también desarrollar los valores propios de la organización en base a construir este ADN que es ponerse en los zapatos del cliente,
ser empáticos con el cliente, pero no solamente ponerse en el zapato del cliente, sino caminar con ellos, ¿no? Caminar y entender cada uno de ellos. Entonces, para lograr esto, definitivamente se necesita un liderazgo obsesionado de cada uno de los integrantes de una organización, con un conocimiento pleno del cliente, diseñando sus experiencias, focalizando el propósito principal y común en la pirámide que tiene la organización de prioridades, empoderando a los colaboradores y con un plan de seguimiento y medición robusto. ¿Con qué finalidad? Con un objetivo que es realmente generar una retroalimentación constante del mercado para seguir en un proceso constante de mejora continua. Entonces, este esquema permite a las organizaciones trabajar fuertemente en esta transformación y en esta construcción de una customer company o una empresa enfocada en el cliente. Convertirse en el actor de la transformación es muy importante desde el punto de vista de entender cuáles son las tendencias hoy en día, cuáles son o cómo estás tú hoy en día en términos de customer experience, qué tipo de transformaciones tienes que lograr para alcanzar esa meta deseada dentro de tu estrategia, para de una manera definir tu visión. Tu visión, que es una visión que debe plasmarse en un periodo no menor de 3 años, porque hoy el dinamismo del mercado lo exige, que permita que tú te reconozcas, o seas reconocido, perdón, dentro del mercado como una empresa que ofrece una experiencia memorable y sobresaliente. Y hay un tema fundamental dentro de todo esto, generar confianza. Confianza en el usuario, en el consumidor y en tu cliente. Como lo había dicho, generalmente es un viaje y hay que trabajar fuertemente en diagnosticar y planear esta estrategia. Primero, conocer la madurez digital que tienes como organización en el plano de la experiencia y en el plano digital también, porque las experiencias son de ambos tipos, offline y online. Escuchar la voz del cliente, entender y conocer quién es tu cliente, cómo es su experiencia y además trabajar fuertemente la data analítica, que hoy en día es muy relevante para poder desarrollar nuevamente o posteriormente programas de fidelización. ¿Qué factores claves de éxito para generar la transformación? Hay insights, básicamente, y hay rituales. Como lo había dicho, el nivel de madurez es muy importante por 4 o 6 ejes relacionados a la cultura y al liderazgo que tiene la empresa, a la tecnología que desarrolla, al modelo de negocio que ha planteado en su promesa de marca, sus procesos, la experiencia y la innovación que viene haciendo. Y es tan importante saber en dónde está la organización para a partir de esto poder iniciar un proceso de plan de estrategia. Y luego trabajar fuertemente el tema de la voz del cliente, conocer la voz del cliente a través de las diferentes herramientas digitales que uno puede presentar, tanto físicamente, one-to-one o digitalmente también, donde aquí se manejan importantes indicadores de gestión muy conocidos como el nivel de recomendación o NPS, el nivel de satisfacción de cada punto de interacción, como el Customer Sat, o el nivel de esfuerzo, que es uno de los indicadores también muy relevantes que muy poco se usa hoy en día en las organizaciones. Y a partir de esto, escuchar la voz del cliente que te permita conocer dónde tienes que apuntar dentro de tu plan de estrategia. Y además, poder construir los arquetipos. Y cuando hablamos de cliente, y lo habíamos dicho, son clientes internos y externos, y estamos hablando del cliente también como al colaborador. Entonces, el arquetipo como tal ayuda mucho a conocer ese modelo de cliente no solamente ideal, sino aquel modelo de cliente que tú necesitas alcanzar, aquel modelo de cliente que realmente te lleva a un desafío de crecimiento como organización. Y de la misma manera al colaborador, que es fundamental trabajar y entenderlo al interno de la organización, porque son claves para esta transformación. Con esto, tú puedes desarrollar y diseñar la estrategia del colaborador, ¿no? Porque hay que conocer si un colaborador viene simplemente por el dinero o simplemente viene porque está inspirado y porque quiere y ama trabajar en la organización.
involucrarlos es fundamental y no es exclusivo únicamente de las áreas de gestión humana o recursos humanos, sino es un trabajo colaborativo de toda la organización de la compañía. Y de la misma manera, como diseñaste la experiencia del colaborador, también tienes que trabajar y a partir de la información que recibiste del cliente, en las interacciones que tuviste con ellos, diseñar la experiencia del cliente con los colaboradores. Y es fundamental y muy recomendable, a partir de definir los diferentes arquetipos que tengas del colaborador o del cliente, diseñar cada una de estas Customer Journey por segmento o por cliente, porque te va a permitir personalizar la experiencia, atacar los puntos de dolor y los puntos de mejora de una manera más específica, porque cada cliente o cada segmento son diferentes. Llevar una empresa a Customer Company es importante a través de rituales que tú tengas que desarrollar dentro de la organización. Y esto es que los líderes de las organizaciones tienen que asegurar que en las reuniones también se incluya escuchar al cliente, en las reuniones comerciales, de marketing, de finanzas, de contabilidad, de garantías. No hay una restricción. Para hacer una Customer Company es importante trasladar y llevar estos temas de experiencia del cliente en las actividades del día a día. Y el líder, y en realidad todo responsable de un departamento, debe empezar hablando del cliente, cómo estuvo su semana con el cliente, qué problemáticas tiene hoy día, qué reclamos hubo en general, y hacer que esto sea continuo, porque es parte de una transformación de cultura para lograr ser una Customer Company. Otro factor importante de rituales es desarrollar mucho la cercanía con el cliente, intimar con el cliente, en ese sentido de generar mucho más tiempo con ellos y hacerlo de una manera programada y planificada a lo largo del tiempo. No es exclusivo únicamente de las áreas comerciales, sino aquí tiene que participar mucho áreas de back office, porque es muy importante que ellos entiendan y conozcan también la realidad del cliente. Es fundamental para una Customer Company reconocer la energía, reconocer el esfuerzo que tiene el colaborador en esa interacción que hace que se convierta en un héroe frente al cliente y que representa la marca, porque finalmente el colaborador viene a ser el embajador de la marca y es algo que no solamente debe ser exclusivo de áreas del front office. Entonces, es fundamental y es algo importante que a veces uno no lo maneja de esta manera, pero en una organización hay dos tipos de colaborador. El que vende y el que soporta las ventas. Y no hay departamentos. Y es algo fundamental dentro de esta construcción y transformación de una empresa centrada en el cliente. Entonces, cada esfuerzo del colaborador, cada impacto que genere en asegurar la fidelidad de un cliente debe ser reconocido y forma parte de lo que una empresa enfocada en el cliente hace. Finalmente, contar historias a la interna y a la externa, porque eso permite generar justamente esa madurez que va teniendo la compañía a lo largo de su tiempo, de su modelo de negocio, de la dinámica del mercado, mostrando lo que realmente está haciendo con los clientes y generando valor, ¿no? Dentro, finalmente, de todo este viaje viene la inteligencia, conocer muy bien a través de herramientas que te permitan entender las necesidades, las percepciones, qué es lo que más le duele al cliente, qué es lo que más le deleita al cliente o le gusta al cliente, que tú puedas trabajar al interno y reforzar en los equipos para conocer sus necesidades, ¿no? Para conocer sus prioridades y que esto te ayude a generar valor tanto para el cliente con programas de fidelización como también para la compañía. Y finalmente esto lleva a un ganar-ganar, a beneficios y a una satisfacción, generando pues brand lovers, ¿no? Generando clientes que amen a tu organización. Y con esto, siguiendo el proceso y la estrategia, las compañías deben trabajar fuertemente en las políticas de la organización, en la política comercial, en la política de contratación, en la política de formación, en la política de calidad. Todas estas políticas son relevantes en una organización y en una empresa normal, y siempre tienen que estar enfocados no en el modelo transaccional comercial, sino enfocados en poner primero al cliente y en poner primero a las personas, refiriéndome a los colaboradores, porque esto va a ayudar a que la compañía y los colaboradores integren sus necesidades, se comprometan mucho más, empaticen mucho mejor con los clientes,
y se cree un ecosistema de colaboración continua, que es lo que se necesita para seguir creciendo de manera sostenible en una organización. El gobierno es fundamental dentro de la cultura de experiencia del cliente. Entonces, en ese sentido, hay que generar valor. Y uno de los valores fundamentales dentro de la organización es, pues, el foco de poner al cliente primero y a las personas también. Entonces, es clave que dentro de una organización se construya una estructura que permita impulsar, ¿no?, definir y monitorear la estrategia que viene a ser la alta dirección. Si una alta dirección no está comprometida, es poco probable que uno pueda realmente alcanzar y transformar la cultura. Un líder tiene como principal objetivo formar otros líderes, empatizar y busquen empatizar, busquen generar ese sentido de pertenencia dentro de su ADN. Entonces es fundamental que una posición sea muy relevante en una empresa para tomar decisiones y pueda generar estos cambios que se necesitan. Luego están los líderes de los procesos, aquellos que aseguran esa hoja de ruta de la estrategia en su propio proceso y que hacen que las cosas sucedan. Un líder como tal tiene que estar constantemente mirando su proceso, constantemente soportando a sus colaboradores, impulsando ese foco al cliente, corrigiendo, cambiando comportamientos, empoderando a las personas que son claves en esta transformación de cultura con enfoque al cliente. Y finalmente está los que hacen que la magia suceda, los que hacen que el momento de la verdad sea una realidad, y son los ejecutores, vendrían a ser todos aquellos Customer Experience defensores o Customer Experience Advocate o los mismos colaboradores que están en ese punto de interacción, ejecutando en directo, de manera responsable, ese momento de la verdad. Por lo cual es clave, cuando se diseña la experiencia del colaborador, trabajar fuertemente en estos puntos porque se necesita colaboradores con enfoque al cliente porque son los responsables de generar estos momentos de la verdad, esta transformación y esta magia, motivados y muy comprometidos con la marca, porque vienen a ser los embajadores de la marca. Vamos a ver un videito, ojalá que se pueda escuchar. Vamos a ver. Cuando compartes, ponga activar sonido. No se escucha. Dijo que no se escucha. A ver. Ok, vamos a volver a compartir. A ver. Vamos a compartir. La calidad creo que ahí no me va a permitir que se escuche bien. Vamos a dejarlo otra vez. Vamos a volver a compartir. Customer First es entender la necesidad del negocio del cliente. Customer First para mí es mejorar la comunicación y coordinación entre áreas para entregar a tiempo en la cantidad correcta en el lugar indicado. Customer First para mí es asegurarme que las áreas involucradas interioricen las demandas de mi cliente. Customer First es trabajar en nuestros clientes detractores y super detractores para mejorar su experiencia. Para mí, Customer First es entender las urgencias y necesidades del cliente.
Customer First es trabajar en la experiencia del empleado para mejorar la experiencia del cliente. Para mí, el Customer First es prioridad. Primero el cliente ante todo lo demás. Muy bien. Vamos a ver a compartir. Me decían acá, compartir. Bueno, listo. Volvamos. Bien. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, no? Ok. Ok, muy bien. Bueno, es importante entender que hay que trabajar fuertemente con las empresas, hay que trabajar fuertemente con los colaboradores, hay que trabajar fuertemente en entender mucho el concepto de lo que es experiencia del cliente e interiorizarlo. Hay que formar a los colaboradores y no simplemente capacitarlos. Hay que involucrar a la alta dirección y eso es algo fundamental, porque son los gestores del cambio. El líder que no está comprometido, realmente es poco probable que pueda generar una transformación en su propio proceso. Y en ese sentido, es necesario el involucramiento total. La alta dirección debe ponerlo dentro de sus estrategias, debe definir la visión, debe establecer algo que forme parte de la continuidad del crecimiento dentro de los aspectos de su visión como compañía. Entonces, lograr ser una customer company realmente permite generar ese engagement, ese compromiso de los colaboradores con la marca, con el cliente, con la organización. Y trabajar en indicadores de gestión que te permitan medir esa evolución son claves y fundamentales. Y hay que hacerlo a la interna como a la externa. Y los resultados de trabajar ese esquema y esa estrategia te van a permitir llevar ese crecimiento que esperas, que normalmente pues, es un proceso que al principio puede resultar lento, pero con el tiempo va generando el cambio de comportamiento. Una estrategia de cambio cultural, de enfoque al cliente, realmente te lleva en el primer año a entregar un cambio de comportamiento en la organización y luego en los próximos 2-3 años a una maduración completa a nivel del colaborador. Desde las áreas de recursos humanos y cada uno de los líderes de procesos, es clave la colaboración para llevar al colaborador a ese nivel del valor que se requiere como organización, que es el customer first, que es poner al cliente primero. Pero también además es que la organización entienda la importancia del colaborador dentro de este esquema y esta estrategia, como un activo fundamental para que se logre esas experiencias memorables que queremos hacia el cliente, con un colaborador motivado y comprometido. De la misma manera, trabajar toda esta transformación te permite llevar una relación más cercana y estrecha con tu cliente y en el tiempo se van viendo los logros, ¿no? Se van viendo los logros a través de indicadores como el Customer Net Promoter Score o el nivel de recomendación, que mira el futuro, que mira la capacidad y la sostenibilidad de la compañía de seguir vendiendo y permanecer en el mercado. Entonces, esta estrategia te permite lograr este tipo de resultados. Pero lo más relevante es que tu cliente sea escuchado, tu cliente sea entendido y le resuelvas los problemas del cliente de una manera tal que toda tu organización está alineada con este concepto. Ser una customer company realmente es una compañía que está 24 horas, 7 días a la semana, en cualquier lugar, ¿no? En que se pueda encontrar el cliente, ¿no? Una customer company escucha primero, ¿no?, a cada uno de sus clientes, a través de cada uno de sus canales, ¿no?, de comunicación, donde los conecta con los colaboradores y con los socios de la empresa. Sabe que una conversación no termina, ¿no? Porque nunca termina. Una empresa enfocada en el cliente está agradecida por el negocio y te lo demuestra. Y lo más importante
es que una empresa enfocada en el cliente sabe que eres la misma persona, independientemente en la forma que lo contactes con ellos en sus diferentes canales, y a eso le llamamos la omnicanalidad. Y finalmente no debes limitarte solo a crear clientes satisfechos, sino también evangelizadores, ¿no? Que evangelicen tu marca, y antes, cuando eso ya suceda, podrías decir que has logrado la transformación. Bueno, yo creo que, ¿qué te llevas hoy? No sé si se podrá gestionar esto. Me parece que no, pero me gustaría, con las preguntas, seguramente poder resolver algunas interrogantes. Geraldine, no sé si me escuchas. Hola, sí. Hola, Geraldine. Sí te escucho. Justo iba a pedir Sí, porque escuchar. vayan poniendo las respuestas a lo que te llevas hoy por el chat, y también que puedan ir formulando las preguntas a través del chat o del Q&A para poder empezar en unos minutos la ronda. Dentro de mi experiencia, sí, muchas gracias. Mientras van escribiendo, mi experiencia me ha permitido lograr este tipo de transformación, empezando con este enfoque, ¿no? De dónde estamos hoy en día, quién es mi cliente, diseñando cada Customer Journey a partir de los clientes encontrados en los arquetipos, construyendo un plan que permita desarrollar programas de transformación a la interna de la organización, y herramientas de gestión, de data analítica que constantemente lleguen y sean utilizadas por cada actor dentro de la organización, con el único propósito de desarrollar proyectos de mejora continua, que el cliente sepa y conozca todos esos cambios que hace dentro de la organización, y de una manera permita esa relación que se espera y que se quiere a lo largo del tiempo. A ver. Justo están colocando por el chat lo que se llevan hoy, y nos cuentan un enfoque, bueno, muy actual y clave, que debe ser impulsado por el liderazgo para que se transforme en cultura. Sí, muchas gracias. Si no me equivoco es Carlos Castro. Alguien me dijo una vez, y el liderazgo es fundamental, ¿no? Un líder, pues, no tiene que hacer micromanagement, ¿no? Un proceso tiene que caminar solo, esté o no esté el líder. Entonces es muy importante trabajar en procesos robustos, procesos que se escriban pensando en las necesidades del cliente y no al revés, a la interna de la organización, y que sea muy bien comunicado a la interna para que funcione, estén o no estén los actores. Gracias por ese comentario, Carlos. ¿Algunas preguntas o dudas que tengan? En general, encantado. Justo tenemos una pregunta y nos comentan acá en la opción de Q&A del Zoom. Dice, ¿ves factible la transformación en el corto plazo de las empresas peruanas hacia compras de suministros industriales por un canal online? Muy buena pregunta. Estamos en las compañías del mercado peruano, en los modelos de negocio B2B, aún tienen mucho que recorrer. Porque primero tienen que transformarse ellas mismas, como tal. Y en el corto plazo, diría que todavía es algo que hay que trabajar, porque no lo veo en el corto plazo. Como lo decía, desde el punto de vista de la organización tienen que trabajar esa mentalidad, porque una transformación digital es tanto de personas, tanto de sistemas, como de procesos. Y hoy en día es algo que se necesita trabajar fuertemente primero, para luego generar esas sinergias en el mercado.
Entonces es una pregunta muy válida, pero las organizaciones peruanas en los modelos de negocio B2B todavía falta mucho que desarrollar. Por el contrario, las B2C ya tienen un gran avance y podrían sí llegar al corto plazo a generar esa transformación que ya vienen impulsadas por esta coyuntura y esta desafiante situación que hoy tenemos. Que han avanzado mucho más que las B2B. O sea, las B2C son mucho más, han invertido mucho más, tienen una estructura mucho más enfocada en el cliente que las B2B. Entonces, ahí todavía veo oportunidades que tendrán que trabajar fuertemente las B2B para lograr ese enfoque y que luego, a partir de esa transformación, que la tendrán que hacer en el corto plazo, generar ese dinamismo y ese comercio, pero en el largo plazo. Luego también nos preguntan, bueno, para ti, ¿cuál es la mejor estrategia para vincular la gestión de la experiencia del cliente con el retorno de la inversión? Esa es una muy buena pregunta dentro del ROI. Y muchos se la preguntan, ¿no? En mi experiencia, hay dos correlaciones importantes, ¿no? El generar y identificar junto con el equipo financiero ese relacional enfocados en el pareto de los clientes que te hacen la cifra. Que es un punto importante de entender. Hoy en día, ¿quiénes son los clientes que hoy mueven la cifra en la organización? Y esta es una variable fundamental para luego compararla con indicadores como el de esfuerzo o el nivel de recomendación. Las ventas forman parte de este entendimiento de generar cuántas veces el cliente ha generado compras en la recurrencia. Y ese es un punto que se puede linkear directamente con indicadores como el nivel de recomendación. Por otro lado, también he tenido la estrategia de mirar las compañías que hoy han estado molestas con el servicio que se ha ofrecido y que se ha perdido negocios. También hay que linkear esta relación entre la satisfacción que brinda un cliente a través de los canales de encuestas que digamos digital y no digital, versus la cantidad de órdenes que hemos perdido por un mal servicio. Entonces, mostrarle ese tipo de información al negocio es fundamental para poder definir una estrategia que ayude a focalizar esfuerzos en los procesos que deben mejorarse. Si estás en un segmento y ves que tu mercado está insatisfecho, ¿cuánto representa eso en dinero? ¿Y cuáles son las variables y los drivers que tú tienes que trabajar para que justamente el directorio te soporte e invierta en los procesos que necesitas porque es algo relevante? Hay que comparar detractores, ¿no? Hay que comparar y el impacto que tiene de manera económica en el negocio para poder permitir abrir esta posibilidad de inversiones en experiencia del cliente al directorio, al gerente general. Son de los dos aspectos importantes. Después viene la parte cualitativa, ¿no? Mirar cantidad de reclamos, que en general hay que traducirlos en números, pero hablando de ventas, hablando de pérdidas de negocio y linkearlos versus indicadores de gestión como el NPS, ayudaría a mostrar al directorio una mejor forma de invertir en los temas de experiencia del cliente. Luego también nos preguntan, ¿qué estrategia recomendarías para reemplazar o mejorar las competencias del personal con skills de CX de los clientes objetivos? Gracias por la pregunta. Hay un trabajo fundamental entre los líderes y las áreas de gestión humana. Desde el principio hay que establecer muy bien los roles y las responsabilidades, ¿no? Porque aquí hay que identificar fuertemente quiénes son los actores en cada punto de interacción. Entonces, la estrategia está fundamentalmente en trabajar en ese esquema donde la magia o el momento de la verdad se da. Cuando uno desarrolla y diseña el Customer Journey, empieza a encontrar los puntos de dolor y luego tiene que profundizar en otras herramientas como Blueprint y entender en qué proceso está generando este impacto. Y la estrategia es mirar cuáles son esos procesos que realmente están generando este impacto y entender quién está detrás para poder desarrollar un entendimiento claro de qué está sucediendo con ese tipo de colaboradores
para conocer muy bien sus competencias, sus habilidades y formarlos. Es clave también trabajar con las áreas de gestión humana, drivers como ese ADN, ¿no? Y desarrollar encuestas internas que permitan conocer qué tanto está involucrado un colaborador dentro del esquema y las estrategias de experiencia del cliente. Y en ese sentido, tener un mapa visual de las áreas que más se acercan al compromiso y a estar con el engagement del cliente y cuáles no, que también es un punto fundamental para poder desarrollar esfuerzos con las áreas de gestión humana y con los líderes para seguir formando a estos colaboradores. Entonces, es importante que dentro de la estructura se tenga un líder que tome decisiones y que esté cerca de la gerencia o del directorio sobre este esquema de desarrollar en cada uno de las áreas personas con responsabilidad. Sí tiene que haber un líder en la alta dirección que define las estrategias, pero también tiene que haber una relación funcional dentro de cada una de las áreas que no están directamente relacionadas con un área de experiencia del cliente, pero tienen que trabajar de manera colaborativa. Quiere decir que ustedes tienen que lograr que en cada área de la organización exista personas que tengan dentro de sus responsabilidades este foco. Y segundo, el compromiso está en que cada área de la organización también tenga indicadores no solamente económicos, sino también de clientes. Y esto ayuda también a generar el compromiso y la colaboración. Entonces, hay que establecer de las áreas de gestión humana descriptivos de cargo con perfiles adecuados, donde cada colaborador de la organización tenga como parte de sus principales responsabilidades el entregar experiencias sobresalientes a los clientes. Y eso es algo que el colaborador tiene que saber, y no solamente entrar por aspectos técnicos, ¿no? o conocimientos que estén relacionados específicamente a su área o a su actividad diaria. Ellos tienen que entender que también forman parte de este ecosistema, de lo que hagan a partir de su acción puede impactar de manera positiva o negativa al cliente. Nos preguntan también, ¿cómo se mide la productividad del cliente interno? Teniendo en cuenta que ahora en la industria 4.0 ya no es suficiente medir productos producidos y tiempo. Hay un trabajo fuerte en tema de productividad, ¿no? Hacer más con menos, ¿no? Y es muy acciones definan este aspecto de una manera transparente. Y eso es estableciendo objetivos SMART, ¿no? Propios de su proceso y propios de su gestión como compañía. Entonces, la productividad ya se convierte en un mix que trabaja en un vínculo con los indicadores del negocio y con los indicadores del proceso. Entonces, existen herramientas muy alineadas de mejora continua que permiten asegurar este tipo de enfoque y este tipo de estrategia de definir la productividad que puede tener un colaborador dentro de la organización. Entonces, se trabaja a través de indicadores de su propio proceso y están vinculados con los indicadores del negocio. Y se establecen objetivos que estén acompañando el crecimiento del negocio a nivel rentable y el crecimiento del negocio a nivel de experiencia del cliente. Nos preguntan también cómo asegurarse de que la compra o recompra que se dio por una gestión de CX, se dio por una gestión de CX y no por otra iniciativa, tipo marketing o producto. Dentro de la estrategia es fundamental que no existan silos. Y cuando uno define la estrategia al inicio, es importante que las áreas de marketing digital o marketing o las áreas de Customer Digital Experience conversen y coordinen en un solo plan. Y eso va a permitir establecer bien los lineamientos, los indicadores a partir de las gestiones que hace un área con las estrategias que define el departamento o la organización en términos de experiencia del cliente. Y cada una de ellas debe estar de una manera coordinada y alineada para tener indicadores comunes. Permítame un segundo que voy a poner el cable antes que se me apague.
Perdón, pequeño detalle. Bueno, sí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que el generar esta sinergia, esta colaboración, no va a depender únicamente de un área. Se necesita un trabajo desde el inicio en la estrategia, donde estas áreas, que normalmente suelen trabajar de manera aislada y tienen propósitos diferentes, se junten. Entonces, es clave que el líder de la experiencia del cliente tiene un rol transversal, en realidad, con todos los departamentos, porque hay productividad en logística, porque hay productividad en la planta, porque hay productividad en marketing o en finanzas. Y el actor, que es el profesional de experiencia del cliente o el que está a cargo de este rol a nivel de dirección o gerencial o ya tiene la responsabilidad, es transversal y tiene que trabajar justamente con todos ellos para definir la estrategia al inicio, los indicadores comunes y no comunes a partir de las acciones que vayan a hacer. Entonces se entiende mucho que a veces una acción de marketing genera una fidelización, tiene que venir a partir de una estrategia que ha sido conversada en la estrategia con el equipo de Customer Experience, ¿no? Entonces no puede realmente trabajarse de manera aislada ni silos. Tiene que definirse desde el inicio de la estrategia. Por eso que en el assessment, en la evaluación que se tiene en la madurez, tanto en lo digital como en experiencia de cliente, ahí se determina muy bien esos gaps, ¿no? Hola. Buenísimo. Luego nos preguntan si existen malos clientes. ¿Tú qué opinas al respecto? Es una pregunta donde también me habían dicho si el cliente tiene o no tiene la razón. Va a depender, ¿eh? Va a depender porque es claro que cuando uno tiene argumentos donde hay un trabajo de comunicación muy clara para el cliente, estas cosas no pueden generar este impulso del cliente de ser un mal cliente. Creo que el mal cliente, si lo definen como tal, es porque la organización dejó de hacer algo que es muy importante y es comunicar. Puede haber clientes que quizás no tengan la razón, pero hay que saber, perdón que esté bien, hay que saber explicar con argumentos claves donde la compañía no siempre tiene que ceder cuando las cosas se han comunicado de una manera correcta. Los clientes en algunos segmentos B2B pueden tener ese manejo y ese poder de negociación y a veces abusan de otras organizaciones que lo que buscan es generar un ganar-ganar. Entonces, yo diría que los clientes como tal, malos clientes, lo van a encontrar a partir del análisis de sus arquetipos y los colaboradores que interactúan con clientes de este tipo tienen que ser capaces y estar empoderados de saber afrontar y saber comunicar correctamente alguna situación de la manera más política, de la manera más respetuosa. Porque puede haber clientes malos, clientes prepotentes, clientes que a pesar que no tienen la razón, siguen siendo clientes que quieren simplemente ganar. Entonces, es algo difícil que en el camino uno se va a encontrar con este tipo de fricciones, pero es importante que se entienda que para hacer una customer company uno tiene que entender a todos estos tipos de clientes analizados en el arquetipo, que permita llevar a su proceso y que esté bien comunicado a la interna de la organización para que el colaborador esté empoderado y sepa afrontar este tipo de cosas con clientes de este tipo, ¿no? Y finalmente tenemos una última pregunta. Dice, ¿puedes ampliar más el hecho de incluir dentro de tus reuniones o decisiones al cliente, si se puede incluir o no? Mira, de mi experiencia, un líder me decía, párame tu PPT y dime quién es el cliente. Cuando uno trabaja rituales y esta transformación y establece en tu actividad diaria, tú tienes que conocer al cliente. Y no todo es vender, no todo es mirar cuánto hemos sido rentable, sino que también tienes que ser capaz de poner en tu agenda, usando las herramientas que el equipo de profesionales de experiencia de cliente les da a todos los colaboradores, los insights, o sea, para que también llegue a personas que no están en el día a día con el cliente, pero lo que se busca es eso, que en las reuniones diarias, semanales, no sé, métodos ágiles, o short interval, o animación de intervalos cortos,
uno tiene, o cada líder tiene que establecer una rutina donde siempre se hable de alguna situación del cliente, donde permita interactuar con los que están en la mesa o con los equipos, para que cada vez vayan corrigiendo o mejorando aspectos. Entonces, cuando uno va a presentar algo, algún informe, algún reporte de manera semanal, diaria, tiene que incluir algún aspecto relacionado al conocimiento del cliente, a lo que le pasó en la semana anterior o algún desafío que quieran trabajar. Siempre, porque eso está traduciéndose en que el líder está enfocado y con el ejemplo busca que sus colaboradores, que sus equipos también pongan al cliente en el centro de sus decisiones. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado en este webinar con nosotros, a todos los participantes por haberse sumado a esta iniciativa, por haber estado activos durante la ponencia, por todas sus preguntas. Y ahora les quiero pedir su apoyo llenando una breve encuesta, y si gustan también nos pueden seguir en nuestras redes. La encuesta nos ayuda a nosotros a seguir mejorando, y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, y cualquier consulta al inicio están los links de cualquier contacto que quisieran tomar. Muy agradecido a la Universidad UTEC por esta oportunidad, así que nos vemos hasta otra oportunidad. Éxitos.